Elite Dangerous es un juego de simulación espacial complejo, con muchas mecánicas y funcionalidades que puede costar descubrir y entender por uno mismo. En el vídeo de conceptos básicos explicamos las bases y algunos de los posibles objetivos que puedes tener como piloto. Sin embargo, antes de convertirte en un gran comerciante o en el pirata más buscado, tienes que aprender a pilotar la nave y los conceptos más básicos de la galaxia. En función del hardware con el que juguéis, los botones los tendréis en un lado o en otro, y cada uno tiene sus manías, por lo que es imposible poderos mencionar qué botón debéis pulsar para cada cosa. Así que primero de todo os recomiendo que empecéis configurando los controles, que es bastante tedioso y bastante aburrido, y encima la ventana de configuración del juego no tiene buscador, así que se complica. Pero de todas formas no entra en mis planes haceros un vídeo eterno enseñándoos la interfaz. Así que lo que voy a hacer es, os dejo una pequeña guía escrita en la descripción donde podéis ver las configuraciones básicas que debéis buscar y poner, pero tampoco os volváis locos, simplemente elegid un botón que os resulte cómodo e intuitivo y al final siempre podéis cambiarlo. Lo primero que tenemos que ubicar son los distintos elementos de la interfaz de la nave. Mientras estamos volando, en la parte inferior podemos ver un mapa radar que nos muestra los elementos cercanos, junto con el medidor de aceleración y la velocidad de la nave que tenemos en este momento. Y en el lado izquierdo podemos ver un sensor de temperatura, que nos dice pues la temperatura de la nave. A la derecha de este acelerador vemos la información de estado de la nave, donde se nos incluye tanto los escudos como el chasis. Y además, si tenemos algún tipo de daño adicional, como un fuego o similar, se iluminará con una luz, como el piloto de fallo de motor de un coche. Y más a la derecha tenemos el PIP, que es el gestor de energía de la nave y representa la energía disponible y cuánta energía estamos enviando a cada uno de los sistemas. Estaba editando y por aclarar, el PIP exactamente son los puntitos que hay justo debajo de las barras verticales, que representan la energía que estamos enviando a cada uno de los módulos. Nada, seguimos. Motores, sistema o armas. Más adelante en este vídeo mencionaremos para qué sirve cada una de estas cosas. Y por último, el último bloque, abajo a la derecha del todo, tenemos el combustible y el consumo de combustible. Y estos tres indicadores. Si hay algo cercano que nos bloquea los saltos al hiperespacio, si tenemos el tren de aterrizaje bajado o si tenemos la bodega de carga abierta. Visto esto, aunque seguro que sí que os ha quedado claro en el tutorial, las naves en Elite Dangerous tienen tres ejes de movimiento: el alabeo, el cabeceo y la guiñada. Además, para acelerar, pues tenemos un acelerador que podemos ir hacia adelante o hacia atrás. Y además, tenemos otros movimientos un poquito más arcade, que es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante y hacia atrás, que se mueven a velocidades más bajas y nos sirve para poder ajustar nuestra posición en maniobras delicadas, como sobre todo puede ser a la hora de aterrizar. Y además de esto tenemos un pequeño turbo, llamado posquemador, que nos dará durante un breve instante de tiempo un poquito más de velocidad. Si os habéis fijado, cuando usamos el posquemador, en el PIP que hemos mencionado antes, baja la barra de energía que representa la energía que hay en los motores, y cuando no queda energía, no podemos seguir usando el turbo. ¿Y cómo recargamos esta energía? Bueno, simplemente debemos desviar energía al módulo de motores. Además, a más energía estemos desviando a los motores en ese momento, no solo se recargará más rápido, sino que también nos moveremos más rápido. Además del módulo de motores, tenemos el módulo de sistema, que se irá gastando a medida que recargamos escudos, y a más energía estamos desviando, mejor funcionarán los anclajes de utilidad de la nave. Y el último, el de la derecha, que es el módulo de armas, a más energía tengamos desviada, más rápida será la cadencia de disparo de nuestra nave, y además gastaremos energía de este módulo para recargar o enfriar las armas. Lo siguiente que tenemos que aprender a usar es el motor de distorsión. Recordamos que el mundo es a escala real, por lo que los planetas están separados entre ellos a unos cuantos cientos de miles de kilómetros. Y ya no hablemos de los sistemas, que están a varios años luz entre ellos. Así que bueno, el juego cuenta con una mecánica para saltarnos la teoría de la relatividad, el motor de distorsión, que es un componente que nos permite saltar al hiperespacio y superar la velocidad de la luz. Usando el motor de distorsión podemos hacer dos cosas: o activar el modo supercrucero, que está pensado para movernos entre planetas y asteroides y hace que nuestra nave pueda acelerar hasta velocidades
varias veces superior a la velocidad de la luz, y la otra opción es usarlo para saltar a otro sistema. Para movernos a un sistema distinto, esta segunda opción, debemos seleccionar el sistema destino en el mapa de la galaxia y trazar la ruta. Esta ruta, por defecto, se calcula buscando el camino a partir del que gastaremos menos combustible, pero en ocasiones, la mayoría de las ocasiones, es preferible llegar más rápido, por lo que podemos configurar la ruta en modo rápido a través del menú izquierdo del mapa. Una vez tenemos la ruta lista, simplemente tenemos que activar el motor de distorsión y esto nos llevará al sistema que tengamos seleccionado. Como habéis podido ver, el motor de distorsión elige automáticamente si entra en modo supercrucero para movernos dentro del sistema o si salta a otro sistema, y esto lo hace en función de lo que tenemos seleccionado. También, si lo preferís, podéis configurar dos botones independientes, el botón de supercrucero y el botón de salto al hiperespacio. Cuando estamos en modo supercrucero, si queremos salir e ir a velocidad normal, digamos, debemos reducir la velocidad y volver a pulsar el botón del motor de distorsión para desactivarlo. Y si no vamos lo suficiente lento, podemos pulsar 2 veces y hacer una salida de emergencia. Pero ojo, que esto dañará nuestra nave y además no podremos volver a usar el motor en unos cuantos segundos. Si lo que queremos es ir a una base espacial o a una señal o alguna cosa que vemos por el sistema, deberemos fijarla estando en modo supercrucero y abajo a la izquierda veremos unas marcas que nos indican la velocidad y distancia a la que deberemos salir. Por tanto, el objetivo es simple. Cuando estemos a la distancia correcta, tenemos que ir a la velocidad correcta. Y si fallamos porque vamos más rápido o nos hemos acercado demasiado, nos dejará varios cientos de kilómetros. Y lo más cómodo en este caso, simplemente salimos a supercrucero y lo volvemos a intentar. Para cuadrar esto bien, podemos dejar el acelerador en la región azul del acelerómetro y esto nos bajará la velocidad automáticamente. Sin embargo, si vamos más rápido de lo esperado, puede que no nos frene lo suficiente y nos pasemos. Además, si nuestra nave tiene un módulo que se llama módulo de asistencia al supercrucero, podemos activar el piloto automático y esto nos llevará directamente a donde queramos. Si lo que queremos es aterrizar en una base, sea una base espacial o una terrestre, deberemos acercarnos a menos de 7,5 kilómetros y a través del panel de comunicaciones solicitaremos el aterrizaje. Si no nos aprueban el aterrizaje, puede ser o porque no tenemos permiso para aterrizar, o porque la base no tiene plataformas para nuestro tamaño, o porque en ese momento la base está llena. Y si es esto, normalmente esperamos unos pocos segundos y algún NPC se irá. Entonces podemos volver a solicitar el aterrizaje y aterrizar. Cuando nos aprueben el aterrizaje, nos indicarán la plataforma. Y en ese momento tendremos que ir a la plataforma que se nos ha asignado, desplegar el tren de aterrizaje y con cuidado intentar centrar nuestra nave donde nos marque el radar. Veréis que sale un pequeñito radar minijuego en el que simplemente tendremos que cuadrar. Si tenemos el módulo de aterrizaje automático, una vez tengamos aprobado el aterrizaje, simplemente acelerador a 0 y automáticamente nos llevará. Cuando queramos aterrizar en un planeta fuera de una base, el aterrizaje automático no funciona y deberemos hacerlo manualmente sí o sí. El proceso es muy similar, pero sin necesidad de pedir permiso y con un terreno que no suele ser el mejor para aterrizar un monstruo de varias toneladas, la verdad. Y por cierto, al aterrizar en base es importante ir a menos de 100 metros por segundo para evitar multas. Hay otros motivos por los que nos pueden multar, como desplegar o disparar armas donde no debemos, obstaculizar el tráfico. Bueno, id con cuidado. Y en caso de tener multas, podéis hablar con el contacto administrativo en el menú de servicios de estación del sistema y a través de él podemos pagar las multas. Cuidadito con la diferencia entre pagar multas y entregaros, ya que al entregaros os llevarán a la cárcel más cercana, que puede estar a varias decenas de años luz de donde estéis. Por último, vamos a ver cómo recuperar esos valiosos materiales o la carga que encontramos por el mundo. Por un lado están los materiales codificados, que simplemente se basa en escanear los objetos que van a dar ese material. Puede ser escanear una nave, escanear una estela, escanear bases, depende. Para el resto de materiales y mercancías, lo normal es que las encontremos tiradas por la galaxia y deberemos recuperarlas o usando drones o de forma manual. La forma manual es bastante simple y molesta a partes iguales. Simplemente tenemos que abrir la escotilla de carga, seleccionamos el objeto que queremos recuperar y nos acercaremos a él lentamente, de forma que quede dentro del recuadro que aparece abajo, al lado del radar. Si por contra preferimos usar drones, necesitaremos un lanzador de drones recolectores y comprar drones en la estación. Deberemos asignarle un grupo de acción a través del menú derecho y usar el módulo. En el caso de los recolectores, por cierto, es importante que no seleccionéis ningún objeto.
ya que si lo hacéis, el dron irá por ese objeto, lo llevará a la bodega y desaparecerá. Si no tenéis nada seleccionado, el dron irá recogiendo materiales hasta que expire el tiempo que dura el dron. Este tiempo depende del módulo que hayáis instalado. Además de los drones recolectores, para que lo sepáis, hay varios tipos de drones para otras cosas, como reparar, pasar combustible, prospectar esteroides. Y si eso de los grupos de acción nos acaba de sonar a chino, pues simplemente son la forma en la que organizamos los activables de nuestra nave, como armas, eyectores, escáneres, lanzaderas de drones, y les tenemos que asignar la acción primaria o secundaria, que son indistintas. Es decir, podemos poner los multicañones en el primario y los láseres en el secundario, o al revés, lo que resulte más natural. No hay más potencia ni nada porque sea en el primario o el secundario. También podemos tener varios grupos e ir cambiando en medida que lo necesitamos. Eso sí, lo único que tenéis que tener en cuenta es que hay módulos que solo se pueden usar en modo combate, como las armas, y módulos que solo se pueden usar en modo análisis, como los escáneres de superficie. Llegados a este punto, ya estáis listos para pilotar. Espero que este tutorial os sirva como guía para seguir dando vuestros primeros pasos y que podáis empezar vuestra aventura para convertiros en comandantes de élite. Dicho esto, volad con cuidado.